Muchas gracias Pilar por tu acogida, muchas gracias al Instituto Internacional por esta colaboración y por dejarnos su casa para organizar este acto. Muchas gracias al autor, sobre todo. Un placer. Y a su investigación durante los años que le dedicaste y haber traído a día de hoy a una mujer tan interesante como vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, comentar que nosotros somos del Instituto Franklin, es el Instituto de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Somos el instituto de referencia a los estudios norteamericanos que centramos nuestra actividad sobre todo en la investigación y en la enseñanza de posgrado. Además dedicamos parte de nuestros fondos a becas, proyectos y distintas ayudas relacionadas con la investigación y la difusión de la misma a través de publicaciones y actos como este. Entre nuestros objetivos básicamente está el de servir de plataforma y de servir de foro de análisis y discusión sobre temas de interés relacionados con Norteamérica y en especial con Estados Unidos. Y dentro de ese objetivo y esas acciones, pues estamos hoy aquí en colaboración, por supuesto, con esta casa, el Instituto Internacional, y para presentar este libro. Este libro forma parte de la colección Biblioteca Benjamin Franklin, que edita el Instituto Franklin con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. Es una colección que publica anualmente en torno a 5 obras. Todas estas obras son fruto de investigaciones científicas que son revisadas de forma externa y anónima y sometidas a un comité, con lo cual esto quiere decir que esta obra que traemos hoy aquí del profesor Daniel Juan Rubio pues tiene doble valor porque además ha sido evaluada externamente. Bueno, pues ahora ya toca hablar un poquito de Daniel. El profesor Juan Rubio es profesor en Alicante, bueno, de secundaria, pero también colabora con la Universidad Rey Juan Carlos, no, la Universidad de La Rioja, perdón, la UNIR, sí, y también colaboras con distintas otras universidades. Estudió filología moderna en la Universidad de Murcia y publicó su tesis doctoral en Historia y Cultura de los Estados Unidos con la Universidad a Distancia. Precisamente su tesis doctoral la centró en el estudio de la congresista Edith Nourse-Rogers, y fruto de esa tesis doctoral es este libro. Bueno, hoy precisamente venimos a hablar de esta congresista, precisamente en un momento en el que el Congreso de los Estados Unidos tiene mayor representatividad de la mujer que nunca. Creo que está en torno a si no me equivoco en las cifras, creo que en torno a un 26% hoy, después de las últimas elecciones del 2020. Sí, en torno a un 27%. En total hay en la Cámara de Representantes unas 218 mujeres y 26 senadoras. Esta es una cifra histórica, es decir, cada vez que hay unas elecciones parece que esa cifra aumenta, lo cual es una buena noticia, pero sigue siendo una representatividad muy baja en comparativa con países europeos como puede ser España u otros países vecinos. Por eso también es muy importante el estudio de esta mujer, no solamente para entender lo que es el Congreso de los Estados Unidos hoy, sino también para entender el movimiento feminista desde la primera ola, en la que parece que encajaría la congresista por el contexto histórico, político y cultural de los años 20, sino también porque sabemos que todo lo que ocurre en Estados Unidos de alguna manera tiene alguna trascendencia en España. Vamos a centrarnos un poco en analizar ese contexto histórico, si te parece, muy bien. Daniel, sobre esos años 20, cómo en ese contexto, cuéntanos un poco, si te parece bien, cómo de relevante fue la figura de esta congresista
y qué implica para la política de los Estados Unidos en ese momento. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Instituto por la invitación, Cristina, por el acto. Bien, pensar hoy en día en la importancia de una mujer congresista, pues quizás no nos llame especialmente la atención, ¿no? Porque no estamos afortunadamente acostumbrando, ¿no? a ver, y cada vez más, cada vez que haya elecciones, parece que el número va increciendo, ¿no? Como bien acabas de decirnos, ¿no? Pero claro, tenemos que retraernos a la época de los años 20, la década de Jazz Age en los Estados Unidos, la liberación, que realmente fue cuando empezó el movimiento feminista en los Estados Unidos. Consiguieron en el año 20 el derecho al voto para las mujeres. Cierto es que no fue un derecho universal, ¿no? Sino fue parcial, ¿no? Para cierto número de mujeres, especialmente blancas, pero fueron los primeros pasos, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, encontrar las primeras mujeres en el Congreso pues fue un hito, ¿no? Fue un hito, y de hecho en esa década de los años 20 encontramos las primeras 13 mujeres en la Cámara de Representantes, que bien es cierto que la mayoría de ellas asumieron mandatos previos de sus maridos, como lo comentaremos, pero cierto es también que muchas de ellas, especialmente nuestra congresista Edith Rogers, continuó con el legado y lo impulsó, ¿no? Permaneciendo en la Cámara pues prácticamente 4 décadas, no más de 35 años en la Cámara de Representantes, que eso hoy en día quizás no nos diga mucho, pero en aquella época, en ese contexto, fue muy relevante, ¿no? Abrió caminos para las mujeres. En esa época vemos la presencia de las primeras mujeres en todos los ámbitos de la vida pública del país, especialmente a nivel nacional, ¿no? Con las primeras mujeres en el Congreso, las primeras mujeres alcaldesas, gobernadoras, la primera embajadora de los Estados Unidos. Es decir, esa década fue el comienzo, ¿no? De lo que hoy en día tomamos como algo natural, ¿no? en el ámbito político. Es curioso porque sí, efectivamente se consigue el sufragio femenino y parece que a partir de ese momento empieza mujeres a iniciar su carrera política y a tener representatividad, justo en una etapa en la que gobiernan seguidamente 3 presidentes republicanos, ¿no? Como Correcto. recoges en tu libro. ¿Por qué forman parte casi todas estas mujeres a este partido? Entonces... Bueno, más que formar parte del partido, como te he comentado antes, Cristina, es que ellas seguían el legado, ¿no? de los maridos, ¿no? Entonces, los maridos, lógicamente, sí pertenecían al Partido Republicano. Entonces, por seguir la tradición, por seguir el mandato de los maridos, seguían, ¿no? Dentro del partido, ¿no? Pero, a diferencia de los hombres, realmente no eran unas convicciones políticas férreas, ¿no? Es decir, soy republicana 100% y defiendo los ideales del partido, ¿no? De hecho, nuestra congresista llegó en varias ocasiones a oponerse a los intereses del partido, aliándose con congresistas demócratas para intentar promover leyes que, en su opinión, eran más justas, ¿no? Entonces, bien es cierto que empezaron dentro de las filas, por decirlo de esa manera, del Partido Republicano, pero realmente no estaban tan involucradas a nivel partidista, ¿no? Como podemos entender a los hombres. Claro, esto a mí particularmente me llama la atención porque precisamente hoy la representatividad femenina al Congreso en un muy alto porcentaje es demócrata. Parece que la mujer en general forma parte del Partido Demócrata en lugar del republicano, entonces de alguna manera me sorprendía que al principio sucediera al contrario. Esto que mencionabas, que estas mujeres empezaban su carrera política ocupando el puesto de sus maridos, es lo que recoges en tu libro como el mandato de la viuda. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué es esto? Sí, claro, naturalmente, pues como he dicho anteriormente, ellas en esa época se iniciaban en el ámbito, en todos los ámbitos, ¿no? Realmente de la sociedad, especialmente en el ámbito de la política. Claro, no tenían la experiencia ni el bagaje que tenían los hombres, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Entonces, para ellas, entrar directamente a los puestos que estaban ocupados por hombres era hasta entonces bastante difícil. ¿Qué sucedió? Que, como era costumbre en aquella época, cuando los maridos fallecían, como es el caso de nuestra congresista, las viudas asumían la vacante que dejaba
el marido que acaba de fallecer hasta las siguientes elecciones, que eso es lo que se conocía en aquella época como el mandato de la viuda, ¿no? Porque se dio la circunstancia de que gran parte de las primeras congresistas, mujeres en la Cámara de Representantes especialmente, pertenecían, ¿no? Se daba esa característica, ¿no? Que eran viudas de maridos congresistas que habían fallecido. Es curioso porque comentábamos antes, justo la semana pasada salió una noticia que una viuda de un congresista, me he traído aquí los datos, del Distrito 5 de Luisiana, Luke Letlow, falleció por COVID y su viuda ha decidido presentarse para su cargo. Es decir, no puede estar más de actualidad del mandato de la viuda. Pero volviendo a hablar de Edith Nuss-Rogers, que venimos a hablar de ella hoy, un poco por entender su papel y el personaje. Bueno, ella era una persona, explícanos si te parece, cuáles son sus antecedentes, por qué entra en el cargo, cuáles son sus intereses. Bien, ella provenía de una familia acomodada, bien posicionada en la ciudad de Lowell, lo cual le permitió, evidentemente, tener una educación exquisita, ¿no? En colegios privados elitistas. De hecho, su etapa educativa terminó en Francia, en París, donde estuvo estudiando en la universidad, ¿no? Es decir, el inicio en su juventud fue una familia en un seno acomodado, bastante incómodo, ¿no? Cuando se casó con el congresista John Jacob Rogers, su marido, pues al principio su papel era un poco menos que secundario, ¿no? Era pues la mujer del congresista, ¿no? Un papel meramente figurativo, ¿no? Mayormente, ¿no? Pero esto cambió en una visita que realizaron en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Realizó varias visitas al frente, principalmente en Inglaterra y en Francia sobre todo, ¿no? Y visitó numerosos hospitales de campaña, ¿no? Donde pudo ver de primera mano la situación, ¿no? de los heridos, ¿no? Esto le hizo cambiar un poco el chip, ¿no? Porque hasta ahora se había desentendido un poco de la política y, como digo, cambió su forma de actuar, su forma de pensar, y a la vuelta a los Estados Unidos se involucró activamente en procurar el bienestar de esos veteranos de guerra, en los cuidados, todos los beneficios que hoy en día obtienen los veteranos de guerra en Estados Unidos, y sobre todo también la situación de la mujer, ¿no? Dentro del ejército, y así como las enfermeras, ¿no? La situación de las enfermeras estadounidenses en la Primera Guerra Mundial era bastante precaria, en el sentido de que no tenían derechos, no tenían reconocido prácticamente nada. Esto empieza a cambiar gracias, entre otras, a la figura de Edith Nuss-Rogers, ¿no? Que consiguió, por un lado, la plena incorporación de la mujer en el ejército, tal y como hoy lo conocemos hoy en día, y el papel lo que se llamaba el cuerpo de enfermeras dentro del ejército, ¿no? Entonces se dedicó toda su vida a partir de entonces. De hecho, fue el entonces presidente Harding, la nombró inspectora de hospitales de los veteranos, y dedicó gran parte de su tiempo a recorrer todo el país visitando hospitales para ver la situación de los veteranos, los cuidados, las atenciones que recibían, y en relación a eso pues se dedicó toda su vida prácticamente a intentar mejorar la situación, las condiciones de los veteranos y de las mujeres. Y un hospital ahora mismo lleva su nombre, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí. De hecho, muestra de la importancia que esta señora obtuvo en el país es que después de su fallecimiento, de su repentino fallecimiento, mientras todavía estaba en el cargo, pues a nivel nacional obtuvo diversos reconocimientos, ¿no? Un hospital militar le cambió el nombre, le dieron el nombre de la congresista. En su ciudad natal le pusieron su nombre a una escuela primaria, y en el año 2012 el estado de Massachusetts, por medio de el entonces gobernador Patrick Deval, reconoció un día específico, el 30 de junio, dedicado especialmente a esta señora, ¿no? Como reconocimiento a lo que había supuesto, ¿no? Y a los logros de pues, casi 40 años, ¿no? de servicio público. Claro, porque ella inicia su carrera política gracias o debido a su marido,
está 35 años en el cargo, pero son 35 años que ella es reelegida continuamente por sus votantes. Ella es representante por el Distrito 5 de Massachusetts y es reelegida. Y es muy interesante todo lo que comentas por su relación con los veteranos, que llegan a llamar que es la congresista de los veteranos, the Mother of the Women's Army Corps, the Godmother of the Four Devons. Al final ella tiene mucha relación y sobre todo mucha empatía y un activismo totalmente comprometido con todo lo relacionado con la guerra y con los veteranos, pero no solamente con los veteranos de guerra, porque también estuvo de alguna manera comprometida en la Segunda Guerra Mundial con los refugiados judíos. Correcto. ¿En qué sentido tuvo relación con los refugiados? Pues esto es un dato curioso por lo que comentaba anteriormente de que, aunque era republicano, pertenecía al Partido Republicano, digamos, no seguía 100% los criterios del partido, y este era un caso de ellos, ¿no? Ella, en este caso en concreto, se alineó con ciertos congresistas demócratas que, viendo ya el cariz que iba a tomar la Alemania nazi con la cesión al poder de Adolf Hitler, promovían medidas, ¿no?, para condenar, ¿no?, la situación que había en Europa y sobre todo la situación de los judíos, ¿no? Entonces, esta congresista, la congresista Rogers, se alineó con varios congresistas demócratas para aprobar, en contra del criterio del Partido Republicano, ¿no?, para aprobar iniciativas, al menos, para procurar el bienestar, ¿no?, y aumentar, bueno, el sistema de cuotas de la inmigración que recogía el país, aumentar la cuota de este segmento de población, ¿no?, que estaba especialmente, o que era especialmente vulnerable, ¿no? Pero no lo consiguió. No lo consiguió, porque el Partido Republicano en aquella época dominaba ampliamente, ¿no?, el Congreso, pero es significativo que, aun siendo republicana, en algunos casos no dudaba en apoyar a lo que ella consideraba que era lo correcto, ¿no?, aun cuando fuera en contra de los ideales de su propio partido. Sí, en muchos sentidos era una mujer adelantada a su tiempo, porque además, en eso que dices, fue uno de los primeros congresistas en denunciar el tema, el exterminio nazi y toda la política que estaba llevando Adolf Hitler en Alemania, y mucho antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, por lo que... Sí, además fue de las primeras que vio venir un poco lo que iba a suceder, ¿no? Y ya digo, en contra de los criterios, los designios de su propio partido, apoyó estas iniciativas, aunque luego efectivamente no fueron aprobadas en la Cámara. Has mencionado antes su relación con los veteranos, su relación con las mujeres, has mencionado como varias partes importantes. Ella fue también muy activa en apoyar proyectos de ley. ¿Cuáles fueron las leyes más importantes que consiguió ella llevar a cabo y que tienen hoy trascendencia en los Estados Unidos? Pues básicamente, bueno, obviamente 35 años en la Cámara pues da lugar a multitud de iniciativas, de propuestas. No recuerdo exactamente el número, creo que fueron casi 1000 iniciativas legislativas, ¿no?, la que fue introduciendo la congresista, ¿no?, lo cual da relevancia del papel de que era una mujer activa, ¿no?, en los congresos en los cuales participaba, ¿no? Pero si por algo es reconocida, sobre todo en su país, fue principalmente por tres leyes, ¿no? En primer lugar fue, y claro, dicho hoy en día, pues quizás no llame tanto la atención, ¿no?, pero tenemos que pensar que estamos hablando de los años 30, los años 40, cuando se aprobó esta ley, ¿no?, que entonces pensar que la mujer pudiera servir plenamente en el ejército era algo impensable, ¿no? Pues ella lo consiguió, ¿no? Se creó un cuerpo específico de mujeres en el ejército con plenos derechos, equiparables en mayor parte a los derechos de sus homónimos masculinos, que era una situación inédita hasta entonces, ¿no? Evidentemente llevó muchos años de lucha, pero finalmente consiguió que se aprobara esta ley, ¿no?, en el año 44, creo recordar, ¿no?, o 42. Intentando buscar las cifras, lo mencionas en tu libro también, no sé si eran
¿Cuántas mujeres? Gracias a esa ley, en la Segunda Guerra Mundial pudieron intervenir 150.000 mujeres. Sí, no recuerdo la cifra exacta, pero sí fue un número bastante significativo. Con lo cual los europeos tenemos bastante que agradecerle también a esta congresista, creo yo, ¿no? Sí, de hecho, claro, la situación que tiene hoy en día la mujer, particularmente en el ejército de los Estados Unidos, pues su situación actual deriva en gran medida de las leyes que se aprobaron gracias a la congresista Rogers. Y también hablas de enfermeras de guerra. Efectivamente. Esa fue la tercera medida estrella que consiguió aprobar. A raíz de la visita que he comentado anteriormente, que hizo en 1917, claro, la situación en aquella época de las enfermeras era bastante vulnerable, ¿no? Porque básicamente eran voluntarias, ¿no? Y no tenían derechos, ¿no? Ella, claro, vio la situación también de homónimas francesas especialmente, que sí ya tenían reconocimiento a la labor que estaban haciendo, ¿no? Y ella luchó para que las mujeres se creara este cuerpo de enfermeras en el ejército con plenos derechos como tienen y gozan en la actualidad, ¿no? Y la segunda medida estrella es el reconocimiento a los derechos de los veteranos, con una batería ingente de medidas de protección, especialmente económica, educativa, social. Y hoy en día, pues la mayor parte de los beneficios de los que gozan los veteranos se consiguieron gracias a las iniciativas y a las leyes que impulsó, ¿no? esta señora. Hay un dato anecdótico muy curioso, ¿no? Que cuando se aprobó la ley, lo que se llama GI Bill of Rights, que le daba todos estos beneficios a los veteranos, cuando la firmó el presidente, que ya fue el presidente Eisenhower, como detalle y reconocimiento, ¿no? a lo que había sido la gran impulsora, ¿no? de esta medida, lo siguió, ¿no? con la pluma con la cual se había firmado la ley, ¿no? Un detalle creo que representativo, ¿no? Sí, mencionas precisamente sobre esa ley, mencionas en tu libro que, claro, el impacto en la sociedad era enorme, porque todos aquellos militares que volvían de la Primera Guerra Mundial, porque esta ley se aprobó mucho después, volvían empobrecidos, no tenían cabida en la sociedad y al final tenía un gran impacto en todas aquellas poblaciones en las que había bastantes militares. Entonces al final esta ley tuvo mucha repercusión no solamente en los militares y los veteranos, sino en toda la sociedad, ¿no? Claro, efectivamente. Que estábamos comentando también que ella forma parte de alguna manera del primer movimiento feminista tras el sufragio. No sé si se considera a Edith Nourse Royes como una sufragista norteamericana o no entra dentro de ese grupo. No se considera como tal, ella nunca se consideró como tal y de hecho cuando entró en la Cámara de Representantes al suceder a su marido, la primera frase que dijo, ¿no? Que lo que quería es que la gente olvidara cuanto antes que era una mujer, ¿no? Que quería que se centrara en lo que fuera a hacer con independencia de que fuera hombre o fuera mujer, ¿no? Entonces, ella siempre, si por algo destaco, es porque siempre luchó por obtener beneficios, derechos para los que consideraba que eran más desfavorecidos, ¿no? Con independencia de los prelados del partido, como he ido comentando, ¿no? Pero ella no se reconocía como tal, ¿no? como una feminista empedernida, ¿no? Sí es cierto que algunas de las medidas que se aprobaron o de las estrellas que se aprobaron, afectaban directamente a mujeres, ¿no? Pero por la situación vulnerable que había visto de ella de sus propios ojos, ¿no? Y de hecho, en el año 17, cuando estuvo viendo la situación, ¿no? Pues dijo una frase que recogieron los medios de comunicación de la época, ¿no? Vino a decir como no se podía ver a los heridos y a la situación de las mujeres y no hacer nada, tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, a eso se dedicó prácticamente toda su vida, ¿no? Toda su vida política, evidentemente. Y muchos otros congresistas se dirigían a ella como es como un hombre, que de alguna manera en ese contexto podía llegar a ser hasta un piropo, sí, ¿no? El que la trataran como un igual y no como una persona que no lo fuera. Un poco por comentar lo que han supuesto todos estos años, no sé si crees, tú que has estudiado en profundidad la figura de esta congresista,
¿Crees que tiene, de alguna manera, las políticas, las mujeres que están en la vida política ahora mismo en Estados Unidos, tienen alguna similitud con esta congresista? En cierto modo sí, en cierto modo sí. Hombre, es cierto que, claro, estamos hablando de unos números en aquella época bastante menores, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 congresistas cuando empezó la cosa en los años 30, realmente a florecer. Ahora estamos hablando de números de 250, creo recordar, ¿no? Por ahí. Pues, sí, en no recuerdo, torno a 148, 100, sí. Evidentemente el espectro es bastante más amplio, ¿no? Y hay cabida a todo tipo, ¿no? Pero sí es cierto que muchas de ellas, especialmente las que más se destacan, ¿no? Lo hacen porque son papeles en cierto modo similares, ¿no? De buscarla o de perseguir, ¿no? La lucha de los derechos sociales, de mejorar la situación, ¿no? Y en un sentido de ir contra un poco el sistema, ¿no? En ese sentido de que, bueno, por ejemplo, alguna de las congresistas de estrella ahora del Partido Republicano, Alexandria Cortez. Del Demócrata. Sí, perdón, demócrata. Pues ha estado luchando estos últimos años por mejorar el medio ambiente, promoviendo energías renovables. Entonces, en cierto sentido, es quizás un poco una extensión, ¿no? de lo que aquellas mujeres hicieron en esa época. Dicen que ahora, cuando acabe la pandemia, Dios quiera que pronto, se va a producir una nueva época, una nueva etapa que va a ser lo más parecida a lo que se vivió en los años 20, no solamente de momento de felicidad, pero también porque va a ser un cambio en muchos sentidos. ¿Crees que eso puede también de alguna manera repercutir en estas mujeres nuevas congresistas y en la representatividad del Congreso? Hombre, eso es difícil de prever, ¿no? Es cierto que estamos observando la tendencia al alza todavía, ¿no? En el número de mujeres, ¿no? Lógicamente, esto en algún momento, antes o después, tiene que parar, ¿no? Porque bueno, estamos viendo de todas formas que hay ciertas mujeres, tenemos la primera mujer vicepresidenta, ¿no? Poco a poco tuvimos una anterior, Hillary Clinton, candidata también, ¿no? Se están dando los pasos para hacer que esto ya no sea novedad, ¿no? No sea novedoso, ¿no? En un futuro no muy lejano quizás tengamos la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Pero eso es algo que de momento a corto plazo todavía no resulta del todo viable, ¿no? Es decir, se les acepta, cada vez tienen un papel más destacado, ¿no? Pero quizás no hasta el punto, ¿no? Ya de que en las próximas elecciones tengamos una mujer, ¿no? como presidenta. No sé si tú quieres ampliar un poco más, contarnos un poco más. Bueno, yo creo que las líneas maestras ya las hemos ya cubierto. Sí, es cierto que al estar 35 años en la Cámara, pues evidentemente es un periodo extensísimo, ¿no? En la actualidad todavía siendo una de las mujeres con la carrera prolífica más extensa, ¿no? en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ¿no? Desde entonces, y ya estamos hablando que ya murió cuando estaba en el cargo en el año 1960, ¿no? Pero lo más relevante no es el tiempo que estuvo, sino que con cada elección que había, su popularidad aumentaba, ¿no? hasta el punto de que hubo incluso varias elecciones en las cuales el Partido Demócrata no presentó ningún candidato, ¿no? para que le hiciera frente, ¿no? Es decir, ya lo daban directamente por perdido, ¿no? Es decir, eso muestra claramente que la labor que desempeñó, que llevó a cabo, fue simplemente espectacular, ¿no? Cuando terminó el mandato el mandato de la viuda, que había cubierto el puesto del marido, la primera vez que tuvo que enfrentarse a unas elecciones frente a un contrincante demócrata, el resultado fue más o menos ajustado, ¿no? Pero a partir de ahí su nivel de popularidad fue increciendo, ¿no? Hasta el punto de, como digo, que en algunas, y de hecho en las últimas elecciones, ya el Partido Demócrata no designaba ningún contrincante, ¿no? Ya daban ese distrito, lo daban por perdido, ¿no? También parte de esa popularidad también era el carisma que tenía, porque precisamente en la correspondencia que incluyes y en otras, en otros comentarios de otros congresistas, era su capacidad de persuadir y el aura que ella transmitía, sobre todo cuando luchaba por algo, ¿no? También, de hecho, ella también estuvo unida a figuras como Eleanor Roosevelt,
que de alguna manera marca un antes y un después en un grupo de mujeres activas que lucharon por muchos derechos, ¿no? ¿Qué otras mujeres podrías destacar de la época que estuvieran un poco en sintonía con lo que hizo Rogers? Pues es que especialmente o tan específicamente a lo que hizo ella no había realmente otras mujeres dedicadas a O sea, esos la hace temas. todavía más singular. Lo cual lo hace todavía más particular, ¿no? Lo que sí es relevante de esta señora es que estaba no solo para los grandes hechos, sino también para los pequeños, ¿no? Eso es lo que la hacía tan querida, ¿no? Es decir, analizando su correspondencia, evidentemente mucha de ella tenía relación con las cosas de los veteranos, de las mujeres, de las medidas que ha ido aprobando, pero también es cierto que gran parte de la misma era correspondencia de los conciudadanos, ¿no? Del distrito, lo que ella representaba, ¿no? Es decir, ella se preocupaba pues, quizás por ayudar a una mujer para poder conseguir un puesto de trabajo, una cosa que hoy en día parece, ¿no? llama la atención, ¿no? Es decir, se preocupaba tanto de lo grande como de lo pequeño, ¿no? Y nunca descuidó, ¿no? A pesar de estar en Washington mayormente, ¿no? Pues nunca terminó de descuidar, ¿no? a sus electores, ¿no? Y eso es lo que la hacía especialmente querida, ¿no? De hecho, lo que pasa es que no se llegó a concretar lamentablemente, ¿no? Ya se rumoreaba por parte del Partido Republicano que en el año 60, justo antes de su fallecimiento, que la iban a proponer, ¿no? como candidata, ¿no? para las elecciones presidenciales, ¿no? Estamos hablando del año 60, ¿no? Que es una cosa bastante chocante, bastante llamativa, ¿no? Lamentablemente falleció en el cargo por una neumonía y no se pudo concretar y no sabemos y nunca sabremos si realmente se hubiera podido concretar, ¿no? Pero es llamativo en cualquier caso. Yo creo que también esa cercanía con los ciudadanos forma parte del sistema político estadounidense en la que el representante se juega su cargo día a día por la cercanía con sus votantes y no votan al partido, sino que votan a la persona, ¿no? A la persona de su distrito, a su senador. No es tanto como la elección presidencial, sino que todos aquellos que forman parte del Congreso están más cerca. Se dice que un congresista llega a trabajar una media de 70 horas a la semana, de las cuales de lunes a jueves está en Washington, pero el jueves se va a su distrito en el estado en donde viva y ahí sigue haciendo campaña, nunca deja de hacer campaña, aunque haya sido recién elegido, de jueves a domingo, escuchando a sus ciudadanos y estando cerca de sus políticas. Y eso tiene mucho sentido con lo que estás comentando precisamente de la congresista Rogers. Me comentabas también que le llegaron a dedicar un día. Sí, en el año 2012, el entonces gobernador del estado de Massachusetts, un poco en reconocimiento a lo que había supuesto la labor de esta mujer, ¿no? para el país, decidió nombrar el 30 de junio de 2012 como el día de Edith Nourse Rogers en el estado, ¿no? Que es un hecho sin parangón hasta entonces, ¿no? Lo cual demuestra la calidad humana y política de la congresista Rogers, ¿no? Y que tenemos, repito, estamos hablando de cosas que hoy en día quizás nos suenan un poco menos que sabidas, ¿no? que por dadas, ¿no? Pero en aquella época eran inconcebibles, ¿no? Esta señora consiguió una serie de cosas, gracias a ella, que muchas de estas medidas se ven todavía en la actualidad, ¿no? Y muchos de los beneficios que tienen, por ejemplo, los veteranos, la raíz de estos beneficios sociales, educativos, laborales, etcétera, arrancan precisamente en el año 40 con las medidas que ella impulsó. Entre las anécdotas que me sorprenden precisamente de la congresista, se lo comentaba antes al autor, es que precisamente ella mantiene su apellido de soltera, algo que en Estados Unidos no es tan común. Nourse es su apellido, el apellido de su padre, su apellido, y Rogers el de su marido. Correcto. Y eso es algo que, por ejemplo, hace antes de ayer, como quien dice, a Hillary Clinton, que era Hillary Rodham Clinton, se le criticó mucho y fue cuando el presidente, bueno, no era presidente, cuando Bill Clinton fue a presentarse como senador, ella tuvo que de alguna manera esconder ese apellido que ella quería mantener, su apellido de soltera,
porque veían que estaba siendo una lastra para la campaña política de su marido. Y sin embargo, esta señora en los años 20 mantiene su apellido de soltera y no, bueno, pues no sabemos, ¿no?, si le tuvo de alguna manera alguna repercusión negativa, pero lo mantuvo hasta el final. Sí, lo mantuvo toda la vida. Bien es cierto que nadie se dirigía a ella por ese apellido, todo el mundo la conoce por la congresista. Por Rogers. Por la congresista Rogers, ¿no? Entonces, es cierto que no renunció a él, pero prácticamente su uso fue testimonial prácticamente, ¿no? Porque nadie se dirigía a ella por ese apellido. Muy bien. Porque en aquella época yo estaba, cuando empecé a hacer la tesis, pues lo estaba haciendo dentro del programa de Historia y Cultura de Estados Unidos, que tenemos aquí precisamente a una de las profesoras del programa. Gracias por asistir, Luz. Y yo había hecho ya trabajos previos sobre esa época, ¿no? Pues centrándome más en aspectos de las mujeres, ¿no? No por nada, sino porque lamentablemente estudios de los hombres o cualquier hombre con cierta relevancia, pues encontraríamos miles. Sin embargo, un estudio sobre esta señora en concreto no había y no lo hay. Bueno, en su país han ido haciendo algunas cosillas, pero trabajos, publicaciones serias sobre esta figura no había, ¿no? Estuve buceando en esa época cuando empezaron las primeras mujeres en el Congreso de Estados Unidos. Era un número muy reducido en el primer Congreso de la década, eran 13 mujeres en la Cámara. Investigando un poco sobre la vida de cada una de ellas, llegué a esta congresista, la señora Rogers, que claro que vi que ya había desarrollado su carrera pues hasta el año 60, ¿no? Que, pues claro, evidentemente una mujer con esa carrera, con esa trayectoria, no es casualidad, ¿no? Ya tiene que ser por algo, ¿no? Entonces por eso me decidí a investigar sobre ella en profundidad. Bueno, ella no se identificaba como tal, no como feminista, ¿no? Luchaba por los derechos y evidentemente consiguió cosas impensables hasta la fecha para ellas, pero no desde el prisma, digamos, feminismo, ¿no? Del feminismo, de la ola esta feminista, la nueva corriente que estaba surgiendo, ¿no? Es decir, ella se mantuvo en gran sentido, aparte, ¿no?, de esa tendencia feminista, ¿no? Lo cual llama la atención, ¿no? Por un lado me mantengo aparte de lo que es esta corriente feminista, pero por otro lado estoy luchando por mejorar los derechos de las mujeres, ¿no? En el ejército, para que entren en el ejército, el derecho de las enfermeras, para que eso tenga su pleno reconocimiento, ¿no? Entonces, digamos que fue una cosa así un poquito, un par de vías, unas vías paralelas, ¿no? Pero ella no se involucró como tal, ¿no? Como feminista, ¿no? Y lo he comentado anteriormente, ¿no? Ella, cuando accedió al cargo por primera vez, lo primero que dijo es que quería que el público, los votantes, los compañeros se olvidaran que era una mujer, ¿no? Porque, claro, evidentemente en aquella época era bastante llamativo, ¿no? Entonces ella no quería que la vieran como una mujer, sino como un compañero, ¿no? Un compañero político, compañero contrincante, pero no como una mujer, ¿no? Para eliminar ciertas barreras, ¿no? Ciertos tabús que había todavía, ¿no? Y que ella luchaba o empezó a luchar, ¿no? para derribarlos, ¿no? A partir de aquella década. Bueno, a mí me parece interesante, un poco relacionado con su comentario, que justo estudiar un poco el contexto en el que nos encontrábamos, que al final es la primera ola en el que las sufragistas consiguen un poco lo que querían, que era primero conseguir el derecho al voto, consiguen el derecho al voto y ahora el segundo paso era la participación dentro de la vida política, porque se dieron cuenta que con el voto no era suficiente. Entonces, en ese contexto en el que las sufragistas estaban intentando aumentar su participación dentro de la vida política, un poco el análisis que yo hago leyendo tu libro, ¿no? Ahí pasan 40 años, casi, hasta los años 60, que llega el segundo movimiento feminista, que fue totalmente diferente, con Shirley Chisholm, etcétera.
yo creo que ella vive un contexto, por supuesto, un contexto de guerras, de entreguerras, con otras prioridades, podría tener bondad o no tenerla, pero efectivamente las prioridades y las acciones estaban en otro sentido. Cuando Estados Unidos pasa de un contexto totalmente aislacionista, con 3 presidentes republicanos, no quiere meterse en la Primera Guerra Mundial, no quiere firmar, pero de repente se da cuenta que su economía se va y que viene la Segunda Guerra Mundial y que ahí sí que encuentra cabida bueno, pues como potencia económica, y después que tiene efectivamente que echar una mano a Europa, porque si no se puede hundir igualmente. Entonces, en ese contexto es en el que yo creo que entra esta congresista, en el que las sufragistas o las feministas, como lo que quieren es la participación política, supongo que no habría un enfrentamiento como tal, o sea, ella no creo que estuviera en contra de una mayor participación de la mujer, al contrario. Entonces, en ese momento no creo que llegara a un enfrentamiento, y es más, se movilizó en muchos sentidos con el Partido Demócrata, como bien has dicho, en otras acciones. Sí, no, es cierto que inicialmente al menos sí siguió un poco los pasos, bueno, un poco no, mucho, los pasos del marido, ¿no? Los caminos que, de hecho, la visita que realizó en 1917 a Europa acompañaba al marido, ¿no? Pero es cierto que el gran cambio a partir de aquella visita se produce en ella más que en él, ¿no? Él siguió en su papel, ella era congresista, ya estaba en el Comité de Asuntos de los Veteranos, el Comité de Armamento y demás. Es decir, su papel no se vio afectado gravemente a raíz de aquella visita. El suyo sí, anteriormente había sido, como hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues un papel de figurante, ¿no? De la mujer de, ¿no? No tenía ninguna relevancia, iba a actos sociales, participaba en reuniones, etcétera, ¿no? Pero no se había involucrado activamente, ¿no? A raíz de aquello sí se empezó a involucrar, ¿no? Y la nombraron, como hemos dicho, inspectora de hospitales, empezó a viajar por todo el país, y a partir de ahí se involucró activamente, poco a poco se empezó a involucrar activamente en cuestiones de política, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, es que lo interesante es que estamos hablando de cosas que hoy en día las damos por hechas, ¿no? Por conseguidas, ¿no? Plenamente, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los años 20, empezando en los años 20, ¿no? Que todo esto era poco menos que una quimera, ¿no? Y a partir de ahí empieza, claro, ya pues todo está relacionado, ¿no? Pues empezamos las primeras mujeres en todos los cargos, ámbitos públicos de la política, se empiezan a conseguir derechos, etcétera, ¿no? Que derechos que, como he dicho anteriormente, hoy en día están vigentes, ¿no? Especialmente por lo que respecta a los veteranos, ¿no? Creo que algo he leído que llega un momento en el que ella se plantea presentarse para el puesto como senadora, senadora por su estado, pero justo en ese momento era un joven Kennedy el que se presenta. No sé si esto, si esto nos puedes comentar algo más. Y ella decide, no, yo ya no estoy para esto, ya estoy muy mayor y no me voy a presentar. Es cierto que estuvo en sus pensamientos presentarse a senadora. Lo que pasa que, bueno, ante la emergente figura de Kennedy, pues decidió seguir en la Cámara de Representantes, pero, como hemos comentado anteriormente, el propio partido pretendía, en ausencia de otra figura de mayor calado a nivel nacional, ¿no? Pretendía confrontarla a ella con el incipiente Kennedy, ¿no? en aquellos años, ¿no? que luego efectivamente consiguió la victoria y fue proclamado por presidente, ¿no? Lamentablemente, como hemos dicho, pues murió súbitamente en un hospital en los años 60, cuando estaba todavía en el cargo, y no pudimos llegar a comprobar si efectivamente se hubiera presentado como contrincante, ¿no? del demócrata. Es una incógnita que nos queda. Efectivamente. Sí, yo creo que de esta investigación surgen, tú también lo dices y lo propones en tus conclusiones, que de aquí pueden surgir otras comparativas y otros futuros estudios. ¿Cuáles propondrías relacionados con la figura de la congresista?
Bueno, se podrían hacer muchos estudios, ¿no? También comparativos, ¿no? Yo me he centrado obviamente en mi libro en la congresista Rogers, ¿no? Pues podríamos buscar paralelismos, ¿no? Con mujeres de su época, bueno, de aquellas épocas, de los años 20 a los años 60, tanto de su propio partido como del Partido Demócrata, ¿no? Un poco, y contrastar un poco las propuestas, las ideas, ¿no? Las actitudes, ¿no? de ambos lados, ¿no? Ella fue, durante muchos años, fue también la que presidía el comité de veteranos dentro del Congreso, o sea que precisamente ella ya no eran sus iniciativas, sino que el comité que se formó dentro del Congreso, que hoy en día sí, es uno de los comités, es uno de los standing committees, ¿no? Es uno de los comités fijos. El Congreso de los Estados Unidos, sabemos que tiene la Cámara de Representantes y el Senado, es bicameral y tiene una serie de comités fijos en los que los congresistas estudian las propuestas de ley. Bueno, pues cuando se forma el comité para los veteranos, a ella se la nombra durante años y años y años como la jefa de head, ¿no? la jefa, la presidenta de ese comité para el estudio dentro del Congreso de todo lo referente a los veteranos, lo cual tiene todavía más mérito, ¿no? En su posición de mujer, que eran 12, ¿cuántas congresistas eran? Pues empezaron en el primer congreso de los años 20, eran 13 en la Cámara y una senadora. De 400 y pico. Pues era una presencia, claro, casi testimonial, ¿no? Claro, y de hecho, curiosamente, en el primer congreso en el que sirvió, a ella no la nombraron, ¿no? En este comité de los veteranos, ¿no? Sino ya fue con el tiempo, ya cuando vieron la progresión política de la señora, hasta que llegó efectivamente a ser nombrada como la presidenta, ¿no? de ese comité, que es decir, el máximo representante, ¿no? del comité dentro de la Cámara. Sí. Porque era la congresista con mayor rango de los que formaban el comité. Eso es. Lo cual eso denota claramente que el prestigio que había adquirido la señora Rogers en la Cámara, ¿no? Sí, desde luego. No sé si tenemos algún comentario más. Bueno, a mí me gustaría agradecer a Daniel este magnífico libro, que de verdad le recomiendo porque es una investigación muy buena, cada capítulo, la verdad que son temas interesantísimos y una investigación, una relación con la época y el contexto de esta mujer que merece mucho la pena estudiar y leer en profundidad. Muchas gracias a todos en este contexto de pandemia por venir y por seguirnos. El vídeo podrán verlo esta semana, creo yo, si desean volver a escuchar las palabras del profesor. Muy bien. Y muchas gracias, sobre todo al Instituto Cristina. Internacional Muchas gracias. Y a Pilar Piñón por su acogida. Un placer, muchas gracias. Gracias, Juan.